Bienvenido a este nuevo vídeo tutorial donde realizaremos un ejemplo práctico de integración energética utilizando el módulo Aspen Energy Analyze. Este programa utiliza la tecnología PINT para la integración energética, que en la industria química es la más utilizada y permite maximizar el potencial de recuperación de calor de los procesos. Esta tecnología se inicia estableciendo una diferencia mínima de temperaturas entre las corrientes de los cambiadores de calor que le llamamos incremento de T mínima. Si este incremento de T mínima es grande, disminuye el tamaño del cambiador, pero aumenta los servicios auxiliares. Y si el incremento de T mínima es pequeña, aumenta el tamaño del cambiador, pero disminuye los servicios auxiliares. Como he comentado, vamos a realizar este video tutorial con un ejemplo práctico. Entonces partimos de un diagrama de flujo inicial que, aunque tiene cierta integración energética en estos cambiadores de calor, lo vamos a analizar para un posible mejor aprovechamiento energético. Se recomienda encarecidamente visualizar este vídeo de aquí, en el que se resuelve el mismo problema que vamos a resolver con este programa, pero de forma manual, y en el que se explica también cómo se extraen los datos de las corrientes del proceso, llamados también tabla problema, en el cual vemos que hay una corriente caliente que entra a 260 y sale a 180 con una capacidad de flujo calorífico total de 18 kilovatios por grado centígrado, otra corriente caliente y dos corrientes frías. Bien, pues vamos a abrir el programa, este módulo de Aspen One, que lo tenemos, yo lo tengo aquí, Aspen Energy Analyze, en el cual vamos a iniciar un nuevo caso en este icono. Bueno, aquí nos dicen que introduzcamos las corrientes de nuestra tabla problema. Introducimos en primer lugar la corriente 1, que entra a una temperatura de 260, sale a 180, con un flujo calorífico de 18 kilovatios por grado centígrado. Las unidades se seleccionan aquí, que es el equivalente a kilojulios, grado centígrado y segundo. Procedemos a introducir la corriente 2. De igual forma, la 3 y la 4. Bien, pues una vez introducidos los datos de la tabla problema, se observa que hay una flecha roja y una flecha azules que indican, en el primer caso, que son corrientes calientes que se han de enfriar, y en el segundo caso, corrientes frías que se han de calentar. Una vez introducidos los datos del problema, indicar que a través de estos botones de aquí, estos tres, concretamente a través de este se pueden transferir datos desde HYSYS, a través de este se pueden transferir datos desde Aspen Plus, a través de este de una hoja de cálculo, y que en estos iconos podemos observar la curva compuesta caliente y fría, la gran curva compuesta y la gran curva compuesta, incluyendo las utilities o servicios auxiliares. Bien,
Nosotros, en primer lugar, vamos a introducir aquí nuestro objetivo de incremento de temperatura mínima que va a haber entre los cambiadores, que por defecto viene 10 y nosotros vamos a introducir 20. Para realizar el diagrama de rejilla o red de cambiadores de calor, pulsamos este icono, donde nos aparecen las corrientes frías y calientes de nuestro proceso. Con este icono podemos cambiar el sentido de las flechas y con este otro botón nos establece las temperaturas del punto pinch, que aquí se observa que son 180 grados para la corriente, para temperatura caliente, y 160 grados para la temperatura fría. Siguiendo el esquema del vídeo recomendado, vamos a proceder a instalar el primer cambiador de calor entre la corriente 2 y la corriente 4. Para eso, con el botón derecho pulsamos este botón y arrastramos hasta posicionarnos en la corriente 2. Nos aparece un círculo y luego con el botón izquierdo y arrastrando nos vamos a la corriente 4 y ya tenemos instalado nuestro primer cambiador de calor, el cual hay que especificar. Este cambiador de calor en la corriente 2 va a trabajar sobre la temperatura caliente del punto pinch, 180 grados de salida, y de entrada para la temperatura fría también en el punto pinch. Además, les vamos a indicar que se va a agotar todo el calor que trae la corriente 2, pulsando aquí para que realice el correspondiente balance de energía y calcula la temperatura de salida de la corriente fría, que actualmente es 182 grados centígrados. Vamos a proceder ahora a instalar el segundo cambiador de calor entre la corriente 1 y la corriente 3 según el vídeo recomendado. Entre la corriente 1 y la corriente 3. Y vamos a especificarlo. Le vamos a indicar que va a trabajar sobre la temperatura caliente del punto pinch, que es 180, y la temperatura fría para la corriente fría, que es 160, indicándole que se va a agotar toda la energía de la corriente fría. Procedemos a instalar el tercer cambiador de calor, botón derecho, entre la corriente 1 y la corriente 4. Especificamos la entrada de la corriente caliente, va a ser 260, y le vamos a indicar que se va a completar la corriente caliente, se va a integrar la corriente caliente a la salida del cambiador de calor, y también se va a integrar y completar la corriente fría. Aquí para que calcule la nueva temperatura. Y ahora vamos a trabajar la parte baja del pinch instalando este cambiador de calor.
que vamos a especificar va a trabajar sobre el pinch, la corriente caliente que no se agota y la corriente fría de salida va a la temperatura del pinch y esta corriente se agota completamente. Ahora vamos a proceder a instalar los servicios auxiliares de enfriamiento o calentamiento, también llamado utility. Para eso accedemos aquí y aquí seleccionamos la utility, que va a ser vapor de alta presión y agua de refrigeración. Bien, con estos dos utilities tenemos suficiente, como nos indica aquí. Volvemos a nuestro diagrama y vemos que han aparecido dos corrientes nuevas, una de enfriamiento y otra de calentamiento, y procedemos a instalar los correspondientes intercambiadores de calor con la utility. Vamos a especificar que se va a completar completamente la corriente que queremos calentar. Instalamos ahora el cambiador de calor en con el agua de enfriamiento. Que también vamos a especificar completando la corriente. Por lo tanto, ya tenemos integrado totalmente la red de cambiadores. Ahora podemos echar un vistazo a los resultados en los objetivos, donde se resumen aquí por la cantidad de energía de calefacción, de enfriamiento, el número de cambiadores de calor necesarios. Esta es la temperatura del pinch caliente y del pinch frío, el coste de capital y el coste de operación. Es interesante ver cómo podríamos nosotros optimizar estos costes. Aquí la utility. Entonces, en esta ventana podemos hacer un estudio de los costes de operación y de capital según el delta mínimo que nosotros habíamos fijado inicialmente en 20 grados centígrados. Para lo cual vamos a hacer una gráfica marcando un rango de delta T mínimo entre 5, por ejemplo, y 45 cada 5 grados centígrados. Se calcula en este caso el coste del capital. Y también podríamos fijar el coste de operación. Donde se pone de manifiesto que según se va aumentando
la delta T mínima aumenta el coste de operación y conforme se va aumentando la delta T mínima, disminuye el coste de capital. Pero lo que nos interesa es ver los costes totales. Luego aquí vamos a seleccionar costes totales y aquí no vamos a poner nada. Y aquí se ve esto donde estaría el coste total mínimo, que correspondería a una delta de T mínima de 30 grados centígrados, en nuestro caso. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo video tutorial.